Bueno, la idea para dar inicios precisamente, recién Caro habló de lucha, de que cuenten cómo es el día a día trabajando en la idea de incorporar perspectiva de género y diversidad en la comunicación, cómo es en cada caso, en cada espacio que ocupan. Jessy, ¿querés que empiece yo? Dale. Bueno, dale. Bueno, me bajo el barbijo, me lo saco un segundo para hablar. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Sí, ¿no? Bueno, principalmente quiero retomar algo que dijo Carolina, pero que es fundamental. Hubo una decisión política de nuestro espacio, del Frente de Todos, y particularmente de nuestro presidente Alberto Fernández y de nuestra vicepresidenta también, que es desde ya una referente nuestra feminista hace muchos años. Esa decisión política además se cristalizó en instituciones, en nuestro caso puntual, en lo que hace la comunicación del Gobierno Nacional. Yo soy la encargada de hacer todo lo que son las campañas de comunicación institucional de gobierno. Está centralizado además en mi área, es decir que organismos descentralizados pasan por nuestra curaduría, somos un equipo grande, no soy yo sola. Y la verdad es que siempre tuvimos el apoyo y la referencia puntual del equipo de Mujeres, Géneros y Diversidad para poder empezar a prefigurar algunas cuestiones que no existían. O sea, nosotros llegamos al gobierno con esta decisión política, con estas banderas del feminismo también y con la cristalización de esto en instituciones, y empezamos a trabajar con la decisión política, pero al mismo tiempo con la construcción de distintas instancias que no existían. A mí me gusta a veces retomar un tema que fue que el primer día que llegué digo, bueno, ¿cómo hacemos para incorporar el lenguaje inclusivo? ¿No? Porque uno en general cuando dice lenguaje inclusivo imagina que es simplemente decir todes o incorporar una X, ¿no? Y muchas veces los recursos no son esos. Los recursos para empatizar y para ampliar las audiencias son otros, son diferentes. En algún caso puede ser, por ejemplo, usar una palabra como la ciudadanía en lugar de los ciudadanos, ¿sí? Y ahí estás incluyendo. En otros, usar una imagen que no estereotipe a las mujeres o que de alguna manera también permita desarmar algunas cuestiones como, por ejemplo, la división sexual del trabajo, que está muy incorporada entre nosotros. Entonces, cuando nosotros llegamos al gobierno, una de las primeras cosas que hicimos fue preguntarles al equipo de Mujeres, Géneros y Diversidad. De ahí nos conocemos tanto con Caro. Yo me acuerdo que la llamé a Lara, que es la jefa de gabinete de Eli Gómez Alcorta, porque la conocía, porque era compañera, digamos, de grupos de militancia, nos habíamos visto en la campaña, y le digo, Lara, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para empezar a incorporarlo? Y ella me dice, bueno, mira, te voy a mandar cuatro indicaciones muy puntuales para que vos distribuyas entre ministros, ministerios, empieces a hacer como pedagogía sobre nuestros grupos también, digamos, humanos, que son diversos, que algunos vienen con trayectorias muy distintas a las nuestras, somos un frente político amplio, y empezamos con eso. Me acuerdo que empezamos con ese WhatsApp que circulaba, con 4 recomendaciones muy puntuales, que decía cómo abordar el lenguaje inclusivo, y yo creo que lo tengo acá incluso, después se los voy a mostrar, porque me parece que está bueno para verlo como registro. Y después fuimos hacia algo bastante más profesional, que fue una guía que se llama Guía Renombrar, que está incorporada dentro de la bibliografía que nosotros tenemos, que difundimos, y también en la página web de Argentina Gobar del Ministerio. La Guía Renombrar ya trabaja con cuestiones bastante más específicas. Y luego lo que nosotros hicimos fue armar algo que se llama el protocolo de producción de contenidos. Y ese protocolo de producción de contenidos ya era un elemento que salía directamente del equipo de presidencia. Yo dependo de Jefatura de Gabinete de Ministros, pero coordinamos la comunicación de todos los ministerios. Y ese protocolo se transformó en una suerte de guía para nosotros, en donde cuando teníamos alguna duda o queríamos digamos, interiorizarnos más, íbamos a ese protocolo, un protocolo desde ya trabajado con las distintas áreas, así como el abordaje sobre violencias y el abordaje sobre diversidades. Era claro que lo trabajábamos con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, también abordaje sobre, por ejemplo, las personas privadas de la libertad, lo trabajábamos con el equipo del sistema penitenciario, incluso con la gente de justicia, niñez y adolescencia. Empezamos a ponerlo dentro de las pautas generales de la comunicación. Y eso la verdad que para nosotros fue muy provechoso y nos ayudó justamente a sistematizar, organizar y a darnos el ejercicio cotidiano de ir mirando cuál es esa transversalidad. Después, lo más importante es poder sostenerlo, porque en el día a día uno está atravesado por un montón de urgencias, de definiciones políticas del momento, de demandas, ¿no? De demandas puntuales que nos hacen en el día a día. Ya un video, salí con esto, una placa en forma, contá. Y entonces el otro elemento fundamental es ser todo el tiempo consciente de que cuando uno enuncia,
está incluyendo o excluyendo. Y la verdad es que ahí quiero reconocer que nosotros tenemos un equipo de trabajo chico, pero muy sólido, muy comprometido, que está todo el tiempo chequeando esas cuestiones, está mirándolas y nos apoyamos mucho entre nosotros. Hemos hecho talleres incluso con los equipos de comunicación de los ministerios para sostener el tema, para poder conversarlo, para contar cuáles son las dificultades que tienen día a día. El año pasado, en el marco de Nosotros Movemos el Mundo, hicimos un taller también, justamente para hacer un poco de divulgación sobre estas recomendaciones que habíamos hecho, y recuerdo algo muy específico del equipo que acompañaba a Sabina, en ese momento era la ministra de Seguridad, que nos decía, yo no puedo decir trabajadores, no puedo decir trabajadores y trabajadoras, porque me van a matar. Y le digo, no, bueno, pero tenés que empezar a dar esos pasos, esos caminos, ¿no? Así que, más o menos, fue bastante fácil para nosotros hacerlo por esto, porque hubo una voluntad política importante y porque nosotros también estamos somos muy conscientes de la importancia de hacerlo. Entonces, así fue, digamos. Jessy, perdón si me extendí. No, perfecto. También me sacó. Creo que el recorrido inicial es bastante similar. Sobre todo porque está este punto de partida fundamental, que es la decisión política de que sucedan las cosas. Y entonces no es que tenemos que pelear para que convencerlos o tenemos que trabajar para convencer a nuestros jefes, por decirlo de alguna manera, de que está bien lo que tenemos que es lo que hay que hacer. Entonces eso ya es un gran punto de partida. Después, en el caso particular de lo que nos pasó en el gobierno de la provincia, fue muy saludable que nos encontráramos con muchas compañeras y compañeros muy comprometidos con el objetivo de ampliar e igualar las posibilidades en materia de la comunicación. Y entonces fue mucho más accesible, no fue tan, digamos, si bien esas situaciones como la que recién planteó Vicky de seguridad, particularmente con seguridad a nosotros nos sigue pasando, pero no es el caso en la provincia, pero con el resto de los ministerios es mucho más, y ahora me acordé algo de seguridad, tenemos compañeros en las áreas de comunicación de los distintos ministerios que ya estaban muy comprometidos con las ideas, ya estaban muy seguros de lo que estábamos diciendo, y entonces fue todo mucho más fácil de incorporar. Obviamente que también la provincia es muy amplia y muy diversa, y entonces tenés que manejar distintos registros. Hay en algunos lugares donde todavía es muy resistido animarnos a hablar en lenguaje inclusivo, o es muy resistido romper con los estereotipos de las imágenes, romper con las estructuras férreas, y entonces si te hablan de un docente, siempre te van a hablar de una maestra, y si te hablan de un policía, te van a hablar siempre de un hombre. Y entonces desde esos lugares que por ahí están muy arraigados en la cultura popular, son los pequeños granitos de arena que nos propusimos ir cambiando. Entonces había que hacer una campaña estamos haciendo en este momento una campaña para sumar agentes a la policía bonaerense, y la imagen preponderante es una mujer policía. Porque también sabemos además que tenemos muchísimas mujeres que quieren ser policía. Después debatimos la formación policial, que seguramente eso es otro proceso enorme de transformación, pero digo, la realidad es que había muchísimo interés en las mujeres en hacer la carrera policial, y entonces la gráfica de la campaña es una mujer, y esos pequeños pasitos son los que de pronto obviamente que cuando te mandan los bocetos de las campañas, los estereotipos dominan siempre, pero bueno, como decía Vicky, creo que claramente
la decisión política nos ayudó a que el camino no fuera de cero, un poco como decía Caro. No empezamos de menos 10, como por ahí uno se imaginaba, digamos, cuando pensábamos. La realidad es que cuando estábamos en octubre, noviembre de 2019 y sabíamos que nos teníamos que hacer cargo de estas responsabilidades, en muchos casos creíamos que íbamos a tener que lidiar muchísimo, y la verdad que no fue tan grave. Obviamente que queda un camino enormemente largo por desandar, porque todavía imagino que les debe pasar a todas, a cada una en su organismo, ni hablar a Caro, porque las atacan todo el tiempo, pero en redes sociales aún hoy, pones las y los, y seguro tenés 4 o 5 respuestas diciendo hablen bien. ¿4 o 5? Bueno, una manera de decir, 15, 20... Vos pones las y los, o pones todos, todas, o pones los dos géneros, y seguro tenés un montón de respuestas reclamándote que hables bien, como si estuviera mal dicho, además. Más allá de digamos, si nos ponemos en profesores gramaticales, además está bien dicho. Entonces, el camino por recorrer aún es enorme, pero me parece que también que sepamos que queremos hacer ese cambio y que vamos a estar todo el tiempo, que estamos acá y que de acá no nos vamos a mover y que estamos respaldados en esa postura firme, me parece que es el punto más destacable de este nuevo tiempo en el que estamos viviendo. Recién ambas hicieron referencia a lo del lenguaje, porque me parece que ahí se está dando una disputa desde lo simbólico y lo no simbólico muy importante. ¿Cómo trabajan eso con sus equipos, en las campañas? Bueno, en algunos puntos fue tener compañeros y compañeras que estén tan comprometidos fue fácil, no hay, o sea, con la gran mayoría, con algunos todavía tenemos que seguir trabajando. Siempre buscamos ese equilibrio. Una de las primeras polémicas que tuvimos como gobierno de la provincia fue precisamente también un manual de cómo utilizar el lenguaje inclusivo que se trabajó apenas asumimos el primer verano antes de la pandemia, y ese fue ya uno de los primeros polémicas que tuvimos, y incluso tuvo que Estela salir a explicar qué era lo que porque obviamente eso como bueno, no, iba a decir como ustedes sabrán, pero no es tan sencillo. Cuando se establecen algunos marcos de funcionamiento al interior de un gobierno, se da a comunicar por un sistema interno. No sé, desde el manual de marca de cómo se usan las fotos, cómo se usan los colores, también cómo estábamos buscando establecer pautas de lenguaje. Y entonces esa comunicación interna que le llega a todos los ministerios, alguien la vio y se la filtró, como decimos nosotros, a un medio de comunicación que hizo una nota crítica, y ya estábamos en todos los canales diciendo que instaurábamos. ¿Eso cuándo fue? Febrero, marzo del 2020, antes de la pandemia. Que era el gobierno de Axel Kicillof instaura el lenguaje inclusivo como obligatorio en la provincia, algo así. Eran los títulos que eran, digamos, divertidos de última. Que si quieren lo instalamos, no hay problema. Empezamos a hablar todos en inclusivo obligatoriamente y ya está. Pero bueno, era desde ese punto, era como ahora en la escuela van a obligar a los niños a hablar en inclusivo. Bueno, generando siempre mala predisposición, generando siempre debates innecesarios que nos hacen perder tiempo en explicar cosas que me parece que no tiene sentido, pero me parece que lo buscan para generarnos a nosotras, estar hablando de cosas, haciéndonos perder tiempo en hablar de cosas que no tienen espacio ya para ser debatidas, y sin embargo tenemos que estar ahí explicando una y otra vez. No es que sea un inconveniente hacerlo, digo, pero tenemos tanto camino por recorrer que siempre estar volviendo para atrás a explicar esas cosas, muchas veces nosotros que estamos trabajando nos hace sentir
que nos ponen en un lugar de pérdida de tiempo. Pero bueno, no importa, es así, los cambios se logran así, a base de resistencia. Nos lo han enseñado, la historia nos la ha enseñado claramente, así que bueno, ahí estamos. Pero sí, todo el tiempo estás debatiéndote contra él. Siempre el que objeta el lenguaje inclusivo tiene como siente que tiene más peso institucional que cualquiera de nosotros que estamos conscientes y estamos buscando provocar ese cambio. Es una pelea, de cierta manera, en algunos aspectos un poco desigual, pero no por eso, digamos, uno va ni a abandonar, ni a correrse, ni a decir, bueno, está bien, puede ser que tengas razón. Porque creo que muchas veces, perdón, y ya te dejo, Vic, muchas veces yo siento que en esa pelea lo que buscan es ganarnos por cansancio. Y es desalentarnos, y es como, bueno, ya fue, basta, no seguimos por acá. Y sin embargo, digamos, mantener la firmeza y no corrernos porque eso es a lo que apuntan, a desgastarnos.